Cordial saludo para todos, mi nombre es Marlon Steven Balanta Nazarín, miembro del grupo 3 del Taller de Justicia Constitucional. En el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que es la sentencia T-1015 del 2016 de la Corte Constitucional, la cual imparte la protección del salario mínimo y la legitimación por pasiva en el mecanismo de acción de tutela. Este es el caso del señor Hernando José Granados, el cual demandó al municipio de Ciénega y sobre todo al Ministerio de Educación por unos cobros excesivos que se le hicieron a la hora de un embargo a su salario mínimo, lo cual sobrepasa y vulnera lo que está establecido en los topes legales. La Corte Constitucional revocó la sentencia al juez de instancia por haber violado el mínimo vital del accionado, y lo presentaremos a continuación. La demanda se fundamenta en los siguientes hechos. El señor Hernando José Díaz Granados elabora como celador del Instituto Virginia Gómez de la ciudad de Ciénega, Magdalena. El accionante devenga un salario mínimo mensual que se adiciona con otros factores salariales tales como primas, subsidios de transporte, horas extras y compensatorios, etc. La entidad accionada le descuenta el 50% de su salario en cumplimiento de una orden de embargo decretada por el Juzgado Primero de Familia de Ciénega, Magdalena, por el concepto de alimentos a favor de sus hijos menores, el 38% adicional por concepto de préstamos adquiridos con las casas comerciales, supercréditos, pronto crédito, inversiones de Azoka y con Alservi 2030, inversiones La Huaca, LTDA y servicios. De acuerdo a los hechos, se concluye que los descuentos aplicados al salario del señor Hernando Jubinao son excesivos y vulneran su derecho al mínimo vital y al de su familia, afectando su bienestar y el de su familia. Continuando con las pruebas que se presentaron durante el proceso y los fundamentos de la demanda. Bueno, en primer lugar, durante el proceso, el demandante presentó un comprobante de pago del mes de mayo expedido por la Alcaldía de Ciénega y Secretaría de Educación. En este documento se evidencia que el señor Díaz Granados devengaba un salario base de 408.000 pesos, más auxilio de transporte, prima técnica y otros factores, para así un total de 1.117.900 pesos. En este documento también se evidencian deducciones por aportes a pensión, seguridad social, un embargo por alimentos y otros descuentos a favor de varias casas comerciales. Finalmente, después de todos estos descuentos, el salario que realmente recibió el señor Díaz Granados fue de tan solo 137.400 pesos, lo que demuestra que su mínimo vital estaba siendo totalmente vulnerado. Por otra parte, en la demanda, el señor Díaz Granados argumentó que la Alcaldía de Ciénega y la Secretaría de Educación le estaban vulnerando sus derechos fundamentales a la vida, el trabajo, el mínimo vital y beneficios mínimos laborales. Esto porque le estaban haciendo descuentos y retenciones que afectaban directamente su salario mínimo legal. El demandante recordó que la ley solamente permite embargar el 50% cuando se trata de pensiones alimentarias. En otros casos, como cooperativas, la ley solamente permite descontar una quinta parte del excedente del salario mínimo. Por eso, el señor Díaz Granados solicitó a la Corte que se le quitaran todos estos descuentos para así respetar su mínimo vital de su salario mínimo. En este proceso, la Secretaría de Educación de Ciénega fue notificada, pero no contestó este mecanismo de acción de tutela. Guardó completo silencio frente al traslado, por lo que operó presunción de veracidad de los hechos expuestos. Además de que hace caso omiso a la norma, está desconociendo las realidades socioeconómicas del accionado, ya que con ese salario y esos cobros excesivos que le hacían de su salario no podía sostenerse y ni siquiera podía tener ni siquiera acceso a la dignidad humana, al mínimo vital para poder sobrevivir. Comenzando con la decisión de primera instancia del Juzgado Primero Civil Municipal de Ciénega de la sentencia del 28 de junio del 2006, se negó el amparo solicitado. El juez consideró que había falta de legitimación por pasivo de la Secretaría de Educación.
Por lo tanto, concluyó que solo el pagador era quien debería responder en el proceso. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante la Sala Octava de Revisión, en sentencia T-1015, el 30 de noviembre del 2006, revocó esa decisión. La Corte sostuvo que sí existía legitimación pasiva del municipio, porque la relación laboral, los comprantes de pago y las funciones de la Secretaría vinculaban directamente con el trabajador. Además, recordó que el trámite de tutela es informal y oficioso, por lo que el juez debe vincular a todas las autoridades que pueden responder por la vulneración de derechos fundamentales. En cuanto al fondo del asunto, la Corte concedió la tutela y el amparo de los derechos del mínimo vital y de la vida digna del accionante. Determinó que los descuentos acumulados del menos 50% por embargo de alimentos y el 38% por otras deducciones excedían los límites legales, afectando pues la porción inembargable de su salario mínimo. Por ello, esta misma ordenó al municipio ajustar los descuentos a los límites establecidos en el decreto 3135 de 1968 y el decreto 1848 de 1969, del Código Sustantivo del Trabajo, dentro de las 48 horas siguientes de la notificación de la misma. Primero, la Corte nos menciona que la legitimación por pasiva se debe de cobrar al que tiene el poder de pactar las cuotas. Este caso sería la Secretaría de Educación, que le está debiendo al señor Díaz ciertos dineros y descontándole de manera ilegal. Segundo, la Corte también nos menciona que el juez de primera instancia falló en un error gracias a que, según dice el juez, hubo una identificación errónea dentro de la entidad que no profirió ante el demandante, por lo cual menciona que lo que se debe hacer en esos casos es priorizar el derecho fundamental del demandante, ya que este es el que está sufriendo del mínimo vital que se le está quitando por medio de por la Secretaría. Segundo parte importante, lo que es el salario, pero claramente se menciona en la sentencia que está siendo afectado. Tenemos en la Constitución Política el artículo 25 y 53, que nos hablan sobre la protección de y cómo no se puede, ni con autorización del mismo, bajar menos de lo que es el salario mínimo anual de ese año. Tenemos que tener en cuenta que la Corte menciona claramente que los jueces sí o sí tienen que cumplir ante la dignidad humana que se está debatiendo contra este señor y que se le vulnera de una manera excesiva por parte de la Secretaría del municipio de Ciénaga. En la parte final de la sentencia T-1015 de 2006, la Corte Constitucional decidió que se iba a fallar respecto a revocar el fallo que se había dado el juzgado, el cual había negado la tutela presentada por el señor Hernando José Granados. La Corte consideró que aunque el juez había en un inicio pensado en primera instancia que se había equivocado al no estudiar de manera correcta a fondo el caso por un simple formalismo, ya que la tutela sí estaba bien dirigida y la entidad demandada sí tenía la responsabilidad sobre los descuentos realizados al salario del trabajador. Por esa razón, la Corte decidió entender y conceder la tutela debido a ciertos cambios que habían. Sí o sí, al principio no la cogió de la manera correcta y después la fueron inspeccionando de diferentes maneras, consiguieron fallar respecto a este tema. Principalmente se había obtenido como objeto, se había decidido fallar en cuestión de la demanda que había realizado el señor, pero en segunda instancia se tuvo en cuenta de que realmente no estaba permitido en la ley quitarle el 86% de su salario mínimo vital, y debido a esto se decidió fallar en cuestión a ese primer resultado que se había tenido en la primera falla. Ya en la segunda sí se tuvo en cuenta esto, y por eso como resultado final y como decisión concluyente ya de toda la sentencia, se decidió que no se le podía incautar tanto de su salario mínimo vital porque él no tenía cómo sostenerse, debido a esto se le debió de quitar más del 50% de su salario mínimo vital, y esto la ley no lo permite.